Muy feliz en este momento de encontrarme hoy con ustedes. En este corazón lleno de emoción por estar presente a lo lejos, a la distancia, pero con mucho cariño, hablando y participando en este Congreso de Tarot de Venezuela. Un país que aún con todos los tropiezos, las vicisitudes, los problemas, esa resiliencia sigue buscando ese espacio espiritual, ese crecimiento, esa evolución, ese conectarse, ese no perder el centro. Ese es el orgullo de estar hoy compartiendo en este congreso, dándole las gracias sobre todo a Eduardo por haberme permitido participar y compartir con ustedes. El tema que vengo a exponer hoy en este congreso es el emperador, antes del emperador. Sé que suena a un trabalenguas, mas sin embargo no lo es. Es bien particular, aquellos que han estado conmigo en otras ponencias, aquellos que me siguen, saben que tengo la costumbre, tal vez la manía, de hacer juegos de palabras y hacer viajes en el tiempo. Yo soy una viajera del tiempo y eso es lo que vamos a hacer exactamente hoy. Vamos a hacer una mezcla de mitología, de tarot, de astrología, para poder entender en profundidad lo que es este emperador. Este año que nos toca esta carta para hablar en ella en el Congreso. Empecemos entonces por el principio. ¿Cuál será ese emperador antes del emperador? Para ello voy a empezar por la parte mitológica. Voy a hablar de Urano, el dios del cielo. ¡Qué maravilla! Casado con Gea, una energía uraniana que no reconocía en sus hijos cada vez que su esposa daba a luz que fuesen perfectos. Y como no lo eran, como no satisfacía aquel patrón, aquella imagen que él tenía, pues sencillamente los enviaba hacia la tierra, se deshacía de ellos. Pero su esposa, una vez ya muy dolida y cansada por toda esa forma tan drástica, tan tirana, tan rígida, tan desconectado de la emoción, decidió hacerle una trampa. Utilizando la ayuda de uno de sus hijos, que es Saturno, hizo que este hijo destronara a su padre castrándolo. Y de esta forma, entonces, ¿no? Asume el poder, pero ya asume el poder desde otra estructura. Saturno asume ese poder de emperador, rigiendo el tiempo, el espacio, las estructuras, las formas. Y vamos creando ya ciertas imágenes. Este Urano que se convierte y es un emperador que está conectado solamente con el cielo, con el tope, con su cabeza, con el techo. Lo que yo pienso es la verdad absoluta. Lo que yo digo es lo que es. Y llega este hijo, que es Saturno, y hace una estructura, pone una piedra, un espacio, un control, una forma. Este Saturno se maneja desde esa culpa de haber castrado a su padre. Hay una culpa oculta, hay un espacio, un sentimiento en donde el temor a fallar, porque viene de la figura de este padre que necesitaba que todos sus hijos fueran perfectos. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no hemos pasado por cumplir con esas perfecciones? Eso que nosotros creemos que nuestros padres han querido y han esperado de este hijo. Un buen estudiante, un buen hermano, un buen compañero, un buen trabajador. Y entonces este emperador, siendo desde la estructura de Saturno, se convierte y vive desde un dominio en donde lo vive con culpa. Por eso tiene que ser perfecto, por eso todo tiene que ser sumamente cuadriculado.
pero las historias se repiten. Y al repetirse la historia, Saturno pasa por lo mismo que pasó su padre, Urano. Saturno tiene hijos y estos hijos se los come. Cuando nosotros escuchamos las historias mitológicas, interpretar esta frase de comerse al hijo suena como una barbarie, pero ¿cómo se puede comer a un hijo? ¿Cómo se puede comer a alguien? Esta es una analogía y la forma de comerse a un hijo o comerse a una persona es cuando tú te paras delante de esa persona y le dices, ¿qué vas a saber tú? Tú no tienes la experiencia que yo tengo. ¿De dónde saliste? Tú eres demasiado joven. ¿Con qué cabeza estás pensando? ¿Qué has creído tú que estás haciendo? Jamás me vas a poder superar. Estas frases son algunas de las que nosotros con las que podemos identificar cuando este Saturno está presente y cómo se está comiendo a sus hijos. Porque el estatus, la altura, el poder no se puede retar. El hijo siempre va a llegar a un nivel, un step más que el padre, pero el padre de repente no está dispuesto a que eso suceda. Por lo tanto, la historia vuelve otra vez a repetirse. Y en esta ocasión, este Saturno que está casado con Rea pasa por ese momento en donde la madre intenta salvar a sus hijos. Y como buena madre, hace todo lo posible para que alguno de ellos ya no sea imbuido por este padre que tampoco ve a sus hijos perfectos. Entonces, ¿qué sucede? El último de los hijos es envuelto, se hace una trampa, se colocan unas piedras, el bebé fue envuelto en una manta para que tuviese el olor de la piel del bebé, el aroma de ese recién nacido, pero se sustituye al bebé y se colocan esas piedras, se envuelve la manta y Saturno se come esas piedras creyendo que se comió a su hijo. Resulta que la historia nuevamente hace una proyección, vuelve a suceder lo mismo y este Saturno es destronado por Zeus. Zeus abre la barriga de su padre, saca a todos los hermanos que el padre se había comido y reparte el reino. Reparte el reino entregándole a Hades el inframundo, a Poseidón el mar, a Demeter la tierra, y Zeus se casa con Hera, su hermana. Cuando llegamos hasta aquí, nos damos cuenta de cuál ha sido el patrón de ese emperador. Pero voy a ir más profundo, voy a ir a la carta del tarot, que es el emperador, que es el número 4. El número 4 nos habla de esa estructura, porque cuando nosotros pensamos en un emperador, vemos esa silla, vemos esa formalidad, vemos esa posición en donde está completamente rígido, derecho, derecho, tal vez todavía no ha llegado a la rigidez porque tiene cierto movimiento en la posición de sus pies. Está a punto de dar un paso hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en este emperador siguiendo la secuencia de este Urano, este Saturno y este Júpiter? Pero aquí hay una pregunta que yo les voy a hacer y les voy a dar un minuto para que ustedes lo piensen. ¿Quién pudo haber sido realmente el emperador antes del emperador? Y no fueron ninguno de estos tres para darles una pista, solamente para que tengan esa pista. El emperador antes del emperador, un número 4, y antes de ese número 4 está el número 3, la emperatriz. Resulta que la tierra, que es la que ella domina, el reino que le fue entregado de su hermano Zeus,
es el espacio, que la energía femenina domina. Pero, ¿cómo llega este emperador a esa posición número 4? Acontece que Demeter tiene una hija que es Perséfone, y esta hija es raptada. Hasta el momento de la felicidad, donde el rapto todavía no había ocurrido, la tierra estaba en un estado de perfección, de equilibrio, de belleza. Pero cuando esta hija desaparece, Demeter entra en crisis. Y ahí la naturaleza hace un cambio y se empiezan a manifestar a través de esa pérdida las 4 estaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Está claro que la energía femenina es el primer emperador, porque es la energía del poder que organiza la Tierra. ¿La organiza cómo? Teniendo como apoyo a Urano, que es el cielo, a Saturno, que es la forma y la estructura, y a Júpiter, que es la expansión, es la abundancia, es lo que brilla, es el regalo. Vamos un poquito más profundo aún dentro de esta analogía para que podamos entonces entender cuando nos encontramos en la carta del emperador, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo? ¿Qué es lo que se puede percibir ahí? Un emperador quiere decir que tuvo que haber tenido o debe haber integrado a esta tierra, a esta energía femenina, pero también tiene que tener en perfecto balance esa energía de Urano, que es que no lo haga rígido, que no lo convierta en un tirano, que esté conectado con la Tierra, porque hacer Urano está conectado solamente con el cielo, pero está desconectado de la Tierra. Y esa es una de las características que deben estar integradas en este emperador. Luego tenemos a Saturno. Entonces, ¿desde dónde este emperador no tiene un control excesivo? No lo hace a través de la culpa o no culpa a los demás de lo que sucede en su espacio, en su territorio. Y en ese lugar en donde él dice tener la razón. Por eso aquí se hace lo que yo digo. O ese Júpiter que tal vez por ser muy abundante se le va la mano, se le van los límites. Entonces, este Júpiter puede ser una energía que derroche, porque los recursos se tienen que saber tener en su espacio específico. ¿Cómo nosotros podemos entonces evaluar a este emperador? Un emperador es una energía que sostiene. Fíjense que en la carta, el emperador sostiene ese báculo, pero no lo sostiene con fuerza, lo sostiene con firmeza, lo sostiene con equilibrio, lo sostiene con balance. Y voy a hacer un análisis en relación a la energía femenina. Si Demeter es la que entonces marca las 4 estaciones, también marca los 4 elementos. Marca el viento, ¿ok? Marca el fuego, marca las espadas y marca el aire. O sea, marca todos los elementos, la tierra, el fuego, el aire y el agua. ¿Ok? Ese espacio es de la tierra. Ese espacio se experimenta en la tierra. Ella es la que define ese número 4. Ella es la que le da paso a la energía del emperador para que el emperador con sabiduría sepa gobernar esos 4 elementos, sepa manejar esos 4 elementos. Pero la dueña real de esos elementos es la emperatriz. Entonces, el emperador antes del emperador tiene que haber pasado por entender el manejo de esa naturaleza, por entender y poder equilibrarse con esos 4 elementos.
Si lo llevamos al espacio de las relaciones, eso nos está indicando con muchísima claridad que el emperador, que es de copas, sabe sostener las emociones. Que un emperador de espadas es el que desenvaina su espada y sale al mundo exterior para defender la vulnerabilidad y que sabe conectarse con esos pensamientos, con lo que piensa esa Demeter, esa emperatriz, esa energía femenina. Un emperador que domina el elemento de los oros es el que sabe manejar y poner a producir esa tierra, esa prosperidad, esa abundancia. Entonces tenemos la división de estos elementos en el rey de oros, en el rey de bastos, en el rey de copas y en el rey de espadas. Pero cuando estamos en la carta número 4, entendemos que este emperador ya ha logrado manejar y equilibrar esos 4 elementos. En una ocasión, hablando con una amiga, estábamos haciendo exactamente esa analogía, imaginando que un emperador, un hombre, sostiene una copa y la copa es la representación de la mujer. Y fíjense que Baco, que es Urano, que es el que en la mitología representa a este Urano, que es el loco, la copa debe ser tomada por la base de la copa, no por el fondo de la copa, porque entonces calientas el vino. Y el vino caliente no es bueno, a menos que sea en invierno. Ese es otro tema, ¿no? Con elegancia, sostenerla. Pero sostener una copa cuando está vacía. Pero sostener una copa cuando está medio llena. Y sostener una copa cuando está completamente llena. Y sostener una copa con los diferentes líquidos que se pueda llenar esa copa. Entonces un emperador tiene que tener ese dominio de poder sostener esa copa dentro de esos 4 elementos. Y eso nos lleva a que es un emperador que sabe manejarse dentro del espacio del caos de Urano, con esa estructura y esa fortaleza de este Saturno, sabiendo que con esa copa va él a poder hacer este brindis. Cuando realizamos una lectura de tarot, ¿cómo podemos entonces darnos cuenta si a la persona que le estamos haciendo esta lectura tiene integrado a ese emperador? Ah, aquí es donde viene el tema de verdad. Si seguimos la secuencia, podemos saber entonces qué tipo de emperador es. ¿Es un emperador desde la rigidez? Entonces, este emperador, dentro de la lectura, va a salir, por lo general, voy a dar varios ejemplos, un emperador, una carta número 4, con una carta acompañada por la carta del diablo, la carta número 15. Entonces, ahí estaríamos hablando de una tendencia a ser tirano, a ser rígido, a ser desconectado con el elemento tierra, en ese espacio. Si nosotros lo vemos un número 4 acompañado por un 5 de espadas, ya es también una energía con muchísima inclinación a este tipo de energía desequilibrada, ¿ok? Cuando nosotros queremos identificar si este tirano o este emperador, perdón, este emperador saturnino tiene integrada esa energía, entonces aparece la carta del emperador y la carta de la justicia, la carta número 4 y aparece la carta del rey de oros, que es el que está sentado, el que tiene el control y la productividad de esta tierra, puede hacerla brillar, puede hacerla producir, puede hacerla avanzar. Y cuando llegamos entonces a identificar si este emperador tiene una energía de Júpiter, esa necesidad de compartir, de regalar, o tal vez de ser excesivo, también pudiésemos verlo, pero vamos a verlo desde el aspecto positivo. Entonces tenemos a una carta número 4 con la carta de la templanza. Ahí es donde el dar y el recibir se mantiene en ese perfecto equilibrio. El,
El rey de copas, por ejemplo, es otra de las cartas que nos puede estar hablando de ese Júpiter. Saber y reconocer si ese emperador maneja en perfección esos 4 elementos. Pero yo quiero llevarlos a otra analogía, una analogía que está relacionada otra vez con la mitología. Saber manejar esos 4 elementos a la perfección, vamos a ser honestos, es tener un alto nivel, es haber trabajado en uno mismo, pero en todos los capítulos y en muchas vidas, o a lo mejor en una vida muy intensa. Pero si nos apegamos a lo que es la historia mitológica, por ejemplo, podemos decir, en el caso de la energía femenina, que Palas Atenea, que fue la hija de Zeus, ¿verdad? Ella fue fantástica como una guerrera, una representante de una mujer que sale de las entrañas de su padre con la espada hacia el mundo a luchar, pero ella, uno de los elementos que no pudo dominar fue la parte emocional. Esa la cerró. Demeter se entregó a la tierra, pero renunció a los hijos. ¿Cuántas de nosotros, por entregarnos a los demás, no hemos renunciado a nuestros hijos? No en una renuncia literal, sino dejarlos para después. Primero los demás, primero los de afuera. Hera, como la buena esposa de Zeus, renunció a su poder personal para entregarlo en una relación y dejar que el brillo fuese para Júpiter, para Zeus, para su esposo. Y después entonces tenemos y vemos que ninguna de las diosas, al igual que ninguno de los dioses del Olimpo, fue perfecto en los 4 elementos. Se negocia, se pierde, se pospone, se deja atrás. Y esto nos hace entender, si nos vamos a la parte de la historia y seguimos viendo la relación que hay en la parte mitológica, que para que la energía tenga un balance, la emperatriz y el emperador tienen que caminar juntos. Porque los elementos que uno de ellos domina a la perfección o de la mejor manera posible, tal vez no sean los elementos que su emperatriz maneje, pero ella aporta los otros 2. Y ahí es donde está el equilibrio perfecto, ahí es en donde está el balance. Por eso en la historia se puede ver de manera muy palpable que un rey siempre debe estar acompañado por una reina, que un emperador siempre debe estar acompañado por una emperatriz. Entonces, el trabajo de evolución pareciera estar queriéndonos decir que tanto la energía masculina como la energía femenina tienen que estar acompañadas. En ocasiones, y no necesariamente a lo mejor por una figura que represente esa energía masculina, integramos esa energía en nosotros. El integrar esa energía masculina y esa energía femenina hace que tanto esa emperatriz como ese emperador formen exactamente ese mundo que es integral. Cuando llegamos a la Carta del Mundo, y qué bueno que lo menciono, porque en la Carta del Mundo nosotros podemos ver con claridad que tiene esos 4 elementos, ahí están incluidos. Tiene el elemento tierra, el fuego, el aire, el agua, que forman el mundo. Entonces me voy a poner más intensa. Voy a ir más allá del emperador antes del emperador. Y tal vez esto no parezca o no suene como una
exposición que sea en específico para hacer una lectura de cartas. Pero cuando nosotros estamos trabajando con el tarot, tenemos que estar conscientes de todos los elementos que se pueden mover, porque el primer trabajo que un tarotista hace es con uno mismo. Uno tiene que transitar esos espacios, tienes que transitar la emperatriz, tienes que vivir el emperador, tienes que vivir el espacio del rey de bastos, de la reina de copas, de la reina de espadas, para que entonces puedas identificarlo afuera. El mundo tiene que estar primero ser visto en este interior para luego poder ser visto afuera en el otro. Regreso a la carta del mundo para que esto cierre, para que esto haga un sentido. Y los voy a llevar, los voy a acompañar. El mundo se ve, una carta, es una carta, no es. Voy a buscarla. La carta del mundo es esta figura en donde este ser humano, andrógino, ¿verdad? Masculino y femenino, tiene este círculo que es el útero y donde están los 4 elementos rodeándolo. Todos, cada uno de nosotros, para poder venir a este mundo, tuvimos que utilizar y venir a través de la energía femenina de la madre. ¿Ok? Pero cuando nos encontrábamos en ese útero, en ese espacio, en ese lugar que era el cielo, para poder venir a la tierra, nosotros tuvimos ahí los 4 elementos incluidos. Es decir, que cuando yo estoy en la carta del mundo, aún sin haber llegado al mundo, ¿de acuerdo? Todo aquello que yo vaya a necesitar en este mundo, ya como información genética, ADN, estuvo previo en el vientre de nuestra madre. Eso significa, aquí les voy a dar el truco, aquí les voy a dar el tip, que si en tu corazón hay un deseo, hay un sueño, hay una ilusión, quiero que sepas que eso está incluido en tu mundo. Voy a ser más específica, básica, elemental. ¿Quieres el carro? ¿Sueñas con esa casa? Esa casa ya está incluida en tu mundo. En ese vientre materno, esos 4 elementos ya están ahí y son tuyos. Son el poder, el arma, la herramienta que tú vas a utilizar para que cuando salgas al mundo pongas todo eso encima de tu tapete, de tu historia personal, porque todos esos recursos que tú necesitas ya están en ti. Y de ti depende colocarlos encima de esa mesa, ser ese mago para que los puedas ver afuera, tenerlos. Entonces, el emperador antes del emperador. Vemos que un emperador, una energía de emperador, y no estoy hablando de género, estoy hablando de energía, ¿ok? Porque como género, las mujeres también podemos ser muy emperador. Y toda esta evolución, este cambio, lo que estamos viendo afuera, esta necesidad de modificación de las estructuras, la necesidad también que ha tenido la mujer ya como género, hablando de ir hacia el mundo por sus propios recursos, salir de ese espacio de vulnerabilidad y convertirse en la guerrera, es lo que nos ha llevado, ¿ok? A asumir una silla de un emperador. Y el emperador, a su vez, el hombre como género, se ha visto en la posición de sentarse en ese espacio de la vulnerabilidad. Estamos en época de cambios, en momentos de grandes transiciones, en donde las estructuras se están resquebrajando, en donde vamos a transitar por esa carta de la torre. Y en esta carta de la torre, lo que nos está pidiendo es que nosotros seamos
el propio emperador. Sepamos gobernar nuestro mundo, no el mundo de afuera. Olvídense el de afuera. El de afuera es un producto nada más de lo que nosotros tenemos aquí. Y para ya ir cerrando, la idea es adaptarnos al caos y al cambio, que es Urano, vivirlo desde la aventura, desde las posibilidades, tal vez hasta desde el riesgo, con un poco de inocencia, que siempre hace falta, ¿ok? No tratar de controlar tanto, porque aunque Saturno nos va a invitar a que a todos le pongamos, tú sabes, la etiquetita y la cajita y todo esté en su santo lugar, ¿verdad? A lo mejor tengamos que en ese caos ubicarnos, irlo ubicando. No tener un control excesivo, controlar aquello que se pueda y lo único que vas a poder controlar son tus emociones, tus pensamientos, el espacio en donde tú estés, eso es lo que se puede controlar. Y luego, una vez que nosotros hayamos llegado a esos dos primeros, convertirnos en lo que podemos compartir con los demás, en lo que podemos hacer con los demás. Hacer una lectura de tarot y poder acompañar a nuestros consultantes a optimizar todas esas posibilidades, a conectarse con la vulnerabilidad de esa emperatriz, con ese poder que la emperatriz tiene siendo un número 3, pero generando un número 4, ¿ok? Con muchísima claridad. ¿Para qué? Porque esta nueva tierra, este nuevo momento, esta nueva humanidad, requiere de que nosotros estemos en esta totalidad y que si no puedes o no sabes manejar todos esos elementos, asumas el poder de aquellos que sí puedes, que uno se haga consciente. La finalidad de entender el emperador antes del emperador es que hay un secreto siempre por detrás. Siempre hay más información. Y cuando en una lectura tú ves que en todas las cartas que tú colocas, si trabajas con los, por ejemplo, trabajas con los 22 arcanos mayores, el emperador y la emperatriz están cerca, esa energía se está acompañando. Se puede ver la distancia que hay entre uno y otro, cuáles son los tropiezos dependiendo la posición en donde salga ese emperador. Está en una posición superior, está rodeado de todos los elementos, tiene los bastos, las copas, las espadas alrededor suyo. Entonces es un emperador que está tratando y aprendiendo y dominando esos 4 elementos. Pero cuando el emperador y la emperatriz, utilizando los 22 arcanos mayores, salen muy cerquita. Quiere decir que han logrado y han superado cada uno en su espacio personal esos retos que los han llevado a tener ese dominio de su propio mundo. Entonces, con esto yo espero haberlos llevado a este análisis, a esta profundidad de entender cuándo es un emperador que se conecta con una energía de construir y cuándo es una energía que va en el sentido contrario. Solamente tenemos que mirar los primeros 3 pasos, los primeros 3 emperadores, que son Urano, Saturno y Júpiter, ¿ok? Y luego el ingrediente mágico, que es el ingrediente de Demeter, la madre, la vulnerabilidad, el amor, cómo se manifiesta en la tierra, cómo se maneja, protege esa vulnerabilidad, es capaz de conectarse con esas emociones, es capaz de poder entonces traer ese cielo a la tierra. Esa frase que hemos tal vez escuchado en muchas oportunidades, la manera de traerlo es esa. Ver de qué forma primero nosotros como tarotistas hemos transitado cada uno de esos pasos. Y una vez que nosotros seamos capaces de ver si tenemos
ese Urano integrado, ese Saturno, ese Júpiter en un equilibrio que sea saludable y esa energía femenina, la manifestación de la tierra, también en esa armonía y sabemos caminar por esta tierra siendo creadores, podemos sentarnos entonces en esa silla del emperador y decir, mi reino, mi reino, aquí hay para mí y aquí hay para todos. Aquí hay equilibrio, aquí hay justicia, aquí hay emocionalidad, aquí hay prosperidad, aquí hay claridad, aquí hay estructura, aquí hay límites, aquí hay orden, aquí hay justicia. Y una justicia que empieza primero por nosotros. Un emperador sin la tierra no tiene espacio en donde gobernar. No tiene cómo ejercer ese potencial. Y en resumen, lo que yo he querido brindarles el día de hoy es hacer este tránsito primero desde nosotros, para después poder verlo plasmado en las cartas. Saber organizarnos, delegar, amar, amar con una capacidad de entender que el primer amor está incluido en esa carta del mundo. Por eso el emperador, antes del emperador, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Aquí estamos viendo que sí hay un orden y que todo ese orden vuelve a dar otra vez una vuelta completa, un giro completo que nos regresa al principio, que nos regresa a la carta del mundo, entendiendo que todos esos elementos ya están en nosotros, que nada más es cuestión de manifestarlos afuera. Y el truco, la magia reside en primero entenderlo en nuestro mundo, para luego cuando estamos haciendo una lectura podamos ver cómo podemos guiar y orientar. Y fíjense una cosa que yo he aprendido a través de esta analogía y de toda esta mitología y de todas estas cartas, sobre todo en la carta de la torre, que uno no puede ir uno, a ver, lo voy a parafrasear, porque me enredé. Uno solamente puede ser el ente, la mente que se conecta, desciende la información, entrega la información y deja que suceda la magia en el interior de esa persona. No podemos dar más de la información que esa persona nos permite, que ese consultante nos permite. Y el simple hecho de que esté sentado delante de nosotros ya es una retroalimentación, es un esa energía que está transitando y cómo ya yo la transité y lo que yo puedo entregar. Y de esa manera dar las gracias, bendecir y entender que cada uno es dueño de su mundo, cada uno es dueño de gran claridad, poder respirar, bendecir, como yo lo voy a hacer en este momento, dándole nuevamente las gracias a los que me están escuchando, a los que después tal vez me escuchen. Haga sentido que todo tiene que dar una vuelta, porque la posición del emperador no es una posición en donde llegó de una sola vez, sino que ha tenido una secuencia. La emperatriz es una secuencia también. Y cuando nosotros hacemos el viaje hacia esa secuencia, nosotros podemos ver la manera que estamos manifestando nuestro mundo en el exterior. Entonces, ya cerrando, de verdad, quiero agradecerle nuevamente a todos. De corazón,
Ha sido un placer estar aquí, sobre todo porque después de tantos años de haber salido de Venezuela, y quiero dejar una analogía con la figura de la madre, con la figura de la tierra, con la figura de esa Demeter, porque la tierra nos alimenta y la madre nos da hasta donde ella tiene la capacidad de poder darnos, sabiendo que nos está preparando para otra tierra. Entonces esto quiere decir que este, yo lo he visto de esta manera. Mi madre, Venezuela, me dio la alimentación, la educación, la amistad, el amor, la compañía. Y ella sabía que hasta ahí era donde me podía dar. Pero ella sabía también que hay otra madre, otra tierra, y esa otra tierra me iba a recibir. Pero para que esa tierra me recibiera con los brazos abiertos, yo tenía que partir de casa de mi madre dándole las gracias. Y me emociono. eh, Dándole las gracias a mi madre por todo el sacrificio que hizo, por todo lo que ella me dio, por haberme nutrido, alimentado y haber hecho esta figura que está aquí hoy delante de ustedes y que soy representante de esta tierra en otra tierra que me ha acogido como su madre. Entonces, esta Demeter que ha sido Venezuela, me ha convertido en el emperador que yo soy ahora. Pero primero fue gracias a ese abrazo, a esa vulnerabilidad, a ese corazón de esta madre. Y con esto me despido. Mi nombre es Mari Pirraglia y en las redes me pueden encontrar por Instagram, que es uno de los canales que yo más me manejo, como Mariluna Tarot. Mari con Y, detalle importante, ¿ok? Griega por los griegos y griega porque me encanta la mitología. Y de corazón y un gran abrazo para todos ustedes. Me despido esperando que esta ponencia les haya dejado de verdad y haya sido de gran utilidad. Así que espero poder verlos en alguna otra ocasión. Que tengan un feliz día.